No sé si- Ok, ok, entonces comparto aquí estas diapositivas. Ahí ya estamos viendo la diapositiva, ¿cierto? Sí, profe. Entonces, estimados, empecemos diciendo lo siguiente, ¿sí? Miren, en 1916, exactamente el 15 de julio, ¿sí? Colombia y Ecuador, a inicios de siglo, fijaron de manera definitiva su línea limítrofe en común. Esa línea limítrofe fue pactada por Alberto Muñoz Bernaza en representación de Ecuador y en representación de Colombia por Marco Fidel Suárez, quien unos años después sería presidente. La demarcación de esa línea limítrofe, ¿sí? Entre estos dos países, la demarcación de esa línea limítrofe entre estos dos países, digamos que partió, digamos fracturó al resguardo indígena de Chiles. Lo partió en dos partes. Uno de sus sectores, uno de los sectores del resguardo indígena de Chiles, un sector conocido como Montañuela, en algunos archivos también lo he encontrado como Chiltaquer, que ya es un nombre de origen pasto, ¿sí? Chiltaquer, quedó perteneciendo a Ecuador, mientras que el resto de poblaciones del resguardo indígena de Chiles siguieron perteneciendo a Colombia. Entonces, ustedes pueden ver ahí, sí, cómo la nación, Colombia y Ecuador, desde Quito y Bogotá, generaron una fractura entre estas comunidades y diseminaron un discurso de la pureza nacional, oponiéndose al contagio o al contacto con el foráneo o con el extranjero. Sin embargo, la hipótesis que yo quiero defender es que estas comunidades, aunque absorbieron ese discurso de la pureza nacional, no lo absorbieron pasivamente, sino que lo que hicieron fue emplear su tradición oral para resignificar, para darle un nuevo sentido a esos discursos nacionales. ¿Sí? De eso, precisamente, yo quiero hablarles en esta exposición. Del modo como estas comunidades de la frontera colombo-ecuatoriana, las comunidades del resguardo indígena de Chiles en Nariño, Colombia, y de la comuna La Esperanza en Carchi, Ecuador, el modo como estas dos comunidades que tenemos ahí en pantalla emplearon las narraciones sobre los seres del otro mundo para sanar esa fractura ocasionada por sus naciones. Es decir, yo quiero hablarles sobre los usos que estas dos comunidades, el resguardo indígena de Chile y la comuna La Esperanza, el uso que estas dos comunidades le han dado a su tradición oral. Y voy a empezar explicando, primero, en qué consistió ese discurso de la pureza ideado por Colombia y Ecuador. ¿Cuál es la pureza que crean Colombia y Ecuador al trazar el límite? En segundo lugar, quiero hablarles, ¿sí?, de cómo ese discurso de la pureza creado por Colombia y Ecuador, cómo ese discurso fue diseminado en el territorio de estas comunidades mediante la instauración de la línea limítrofe. Y en tercer lugar, yo quiero reflexionar sobre el modo como las narraciones sobre Juan Chiles y sobre Rosendo Pascuel, dos seres del otro mundo, ¿sí?, sobre el modo como estas narraciones de la tradición oral generaron una resignificación del discurso de la pureza. Es decir, resignificaron ese discurso nacional, permitiendo así lo que yo denomino la sanación de la fractura binacional. Esta es la hipótesis que yo quiero defender y el modo como la quiero trabajar hoy, ¿sí? Entonces, quiero empezar con la primera parte, con lo referente al discurso de la pureza ideado por Colombia y Ecuador para justificar la necesidad de trazar una línea limítrofe. Permítanme, dejo aquí de compartir. Muy bien. Entonces, digamos que en 1916,
después de haber firmado el tratado limítrofe, Alberto Muñoz Bernaza y Marco Fidel Suárez, los dos negociadores, ellos fueron acusados de haber traicionado a sus patrias. Alberto Muñoz Bernaza fue acusado en Ecuador de haber traicionado al Ecuador. Y Marco Fidel Suárez fue acusado en Colombia de haber traicionado a Colombia. Se les acusaba de haberle cedido territorios a la otra nación. Alberto Muñoz Bernaza, el negociador ecuatoriano, en su defensa, él pronunció frente al Congreso Nacional del Ecuador, pronunció un discurso del cual he traído un pequeño fragmento. Entonces quiero que por favor revisemos ese pequeño fragmento de ese discurso de Alberto Muñoz Bernaza. ¿Sí? Miremos lo que dice. Dice, comillas, al aceptar el elevado cargo de enviado extraordinario y ministro plenipotenciario del Ecuador en Colombia, lo hice con el propósito de emplear todos mis esfuerzos para procurar un arreglo decoroso en el intrincado problema de nuestros límites con el norte. Ojo con lo siguiente, que es lo que me interesa. Ojo con esto. Dice Alberto Muñoz Bernaza, dice, juzgaba de acuerdo con la opinión del gobierno y con la opinión general del país, o sea, nos va a hablar de un imaginario, juzgaba, ¿sí? Que una nación sin fronteras, una nación sin fronteras, una nación sin territorio conocido, carece del elemento principal de su existencia y que era preciso buscar con intención patriótica la manera de concluir con semejante anomalía, a fin de que el Ecuador pudiera, libre de aquel estorbo, desempeñar el papel que le corresponde en el concierto internacional. Muy bien. De acuerdo a ese precepto que Alberto Muñoz Bernaza está manifestando ahí, en ese discurso, una nación sin fronteras, una nación sin territorio conocido, es una nación que carece del elemento principal de su existencia, entre comillas. Es decir, es una nación que carece de ser, una nación que no existe. Sin límites, lo que nos está diciendo, sin límites no hay nación. Entonces, nosotros podremos decir que bajo este imaginario, antes de la firma del tratado, cuando el límite iba y venía, cuando el límite se movía entre Pasto y el Valle del Chota, cuando ese límite aparecía y desaparecía, cuando ese límite no se había fijado, ¿sí? Antes de ese tratado, no había Colombia ni había Ecuador. De acuerdo a lo que señala Alberto Muñoz Bernaza ahí, lo que había era una anomalía llamada Colombia y otra anomalía llamada Ecuador. Porque sin el límite, sin esa frontera establecida, la nación carecía del elemento principal de su existencia. Es decir, la nación carecía de un ser. Por eso era importante, no solo importante, era fundamental para Alberto Muñoz Bernaza y para Marco Fidel Suárez, era fundamental señalar esa línea limítrofe, demarcarla, porque solo con esa línea limítrofe, en el imaginario de ellos, solo con esa línea limítrofe, podría existir un ser llamado Colombia y otro ser llamado Ecuador. Caso contrario, tal como lo advierte en su discurso Alberto Muñoz Bernaza, ambas naciones carecerían de existencia. Sin límite no existirían ambas naciones. Y se encontrarían en una anomalía existencial. Resulta que 3 años antes de que se pactara el trazado limítrofe entre Colombia y Ecuador, ¿sí? En 1913, Miguel de Unamuno había publicado su libro Del sentimiento trágico de la vida,
un libro donde Miguel de Unamuno expone desde un enfoque filosófico esa concepción que manejaban, ese imaginario que tenían Alberto Muñoz Bernaza y Marco Fidel Suárez. ¿Sí? Veamos lo que dice Unamuno en su libro. Unamuno dice lo siguiente: y lo que determina a un hombre, lo que le hace un hombre, uno y no otro, el que es y no el que no es un principio de unidad y un principio de continuidad. Un principio de unidad primero en el espacio, merced al cuerpo, luego en la acción y en el propósito. Entonces, lo que nos está diciendo ahí, en esa cita, Unamuno, es que al hombre lo definen básicamente dos principios ontológicos. Permítame un rayo aquí: la unidad y la continuidad. ¿Sí? Estos dos principios definen al hombre. El hombre es en cuanto que tiene unidad y el hombre es en cuanto que tiene continuidad. A mí me interesa sobre todo este principio de la unidad. Ese principio ontológico de la unidad establece que el hombre, en cuanto a la carnalidad de su cuerpo, ¿sí? En cuanto a este cuerpo que tenemos, podemos identificarnos a partir de establecer una diferenciación con todo aquello que nos rodea y que no hace parte de nuestro sí mismo. Es decir, yo soy en la medida que no soy aquel y que tampoco soy ese otro. Ahora bien, la única manera de establecer esa unidad que Unamuno presenta como condición sine qua non del ser, la única manera de establecer la unidad es generando un límite, un borde que establezca la separación entre aquello que hace parte de sí mismo y aquello que no hace parte de sí mismo. O sea, solo es posible generar unidad en la medida en que el ser establece una diferencia con aquello que no es. Permítanme, aquí dejo de compartir. Yo he compartido. Adelante, Álvaro. Perdón, mire que ahí me llama o me hace recordar usted una palabra que nos recalcaron acá en la maestría, la otredad. Se reconoce al otro con su diferencia, ¿no es cierto? Pero para mi entender, el de estos dos políticos no era tanto el reconocimiento del ser humano, sino los intereses estratégicos de los políticos, porque hay muchos que pensamos que somos ciudadanos del mundo. Nosotros no necesitamos una patria para identificarnos plenamente, para ser nacionalismo extremo, porque eso lleva también a conflictos y lleva a divisiones. Listo, profe, gracias. Sí, en efecto, Álvaro. Como tú muy bien lo dices, yo creo, Álvaro, que los límites son necesarios para generar un ser, pero lo que hay que pensar es qué tipo de límites se establecen, porque un límite impermeable, un límite que rechaza el contagio, es un límite que destruye y obedece a unos intereses de dominación. Miremos la filosofía que nos, pues, bueno, vamos a darle la palabra a Henry. Adelante, Henry. Sí, profe, yo no sé si en esto tenga que ver en algo, digamos, algo que es connatural, incluso parece una reiteración de la palabra, la misma naturaleza cuando establece esos límites, porque históricamente
Se dice que cuando los incas o los incarios trataron de llegar acá al territorio de Nariño, de los Pastos, fue ese sector, ¿no es cierto? Ese sector en Rumichaca, incluso se habla de que por ahí hay una especie de garita, ¿no? Donde pernoctaban los orejones, los militares incas. Entonces yo digo, la naturaleza misma parece que impusiera sus propios mojones, en este caso el Rumichaca, que significa puente de piedra. Y hay una frase de este poeta Julio César Chamorro que añorando, ¿no? Esa unión, esa falta de, o esa no límites que había antes de todo ese pensamiento occidental, habla de que el río Guaitara no debería ser el río que separa, ¿no? Las dos regiones, sino el cordón umbilical que nutre o nutrió estos dos sectores como una sola patria. Entonces la pregunta es esa, profe, ¿es la naturaleza mismo o es el hombre, ¿no? Que establece esos mojones? Porque históricamente Rumichaca y todo lo del río Guaitara, río Gasmay ha servido para establecer esas diferencias. Y al estar de un lado y de otro, la misma naturaleza lo va dotando, ¿no? De ciertas características, por ejemplo, idiomáticas. Somos de la misma raza con el Ecuador, ¿no? Mestizos, la misma historia. Unas veces pertenecimos al Ecuador, otras veces nos quitaron el Ecuador. Bueno, pero mire, dialectalmente, ¿no? Será por la influencia del quechua, pero entre Nariño y entre Ipiales y Tulcán, en cuanto a la lingüística, hay unas diferencias bien marcadas, ¿no? Sobre todo en la fonética, la fonología, aunque la escritura, pues, básicamente no se puede establecer diferencias, pero el hecho de marcar un límite, aunque sea imaginario, ya establece características, o sea, se establece los dos, ¿no? El concepto de dos, se desaparece la unicidad. Gracias, profe. Gracias a ti, Henry. Muchísimas gracias a ti por esa intervención. Sí, 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 sí. En efecto, Henry, mira, si nosotros concatenamos en un mismo silogismo esta praxis diplomática de Alberto Muñoz Bernás y Marco Fidel Suárez, junto con la propuesta filosófica de Unamuno, nosotros podríamos tener este siguiente silogismo. Permítanme comparto. Miren, el principio filosófico que estaría aquí, que estaría primando aquí, la idea que estaría sosteniendo esto es que el límite permite que algo tenga unidad. El límite da unidad. Sin límite no hay unidad, ¿de acuerdo? Entonces, para que haya unidad se necesita un límite. Luego, cuando ya tengo la unidad permite que algo tenga ser. Cuando algo tiene unidad, ya es. Sin unidad, no es. Por lo tanto, haciendo el silogismo, si nosotros podríamos decir que el límite permite que algo sea. Entonces, lo que no tiene límites no es. Nuestro mismo lenguaje es una forma de imponer límites. Cuando nosotros definimos un término, lo que estamos haciendo es ponerle límites a ese término. Cuando nosotros hablamos, lo que estamos haciendo es darle sentido a la realidad, poniendo límites para poder comprenderla. Entonces, miren, este sería como el principio filosófico que está ahí en esa praxis diplomática de Alberto Muñoz Bernás y de Marco Fidel Suárez, y en esa propuesta teórica de Unamuno. Entonces, leyendo de forma negativa ese silogismo, leyéndolo negativamente, podríamos decir lo siguiente: lo que carece de límites no tiene unidad, por lo tanto no tiene ser. Ahora queda claro después de ver ese principio filosófico, ¿sí? Nos queda claro por qué razón Alberto Muñoz Bernaza afirmaba en su discurso que antes del tratado no existía Colombia ni existía Ecuador, porque si no hay límites no hay unidad, y si no hay unidad no hay ser. Pero la pregunta que a mí me surge es, ¿por qué razón el ser no puede existir sin el límite?
¿Por qué, tal como lo dijo Alberto Muñoz Bernaza, el ser quedaba en un estado de anomalía existencial? Si su límite era inestable, invariable, si su límite era borroso. Lo que nos está manifestando este principio ontológico, ¿sí?, es que el rompimiento de la unidad, vale decir, la apertura del límite, deja al ser expuesto al contagio proveniente del otro. Lo impregna de una esencia que no es suya. Le hace perder su independencia, su autonomía, altera su esencia. Le impide, al romperse la unidad, al abrirse el límite, el ser ya queda impedido para establecer una diferencia con aquello que no es. Es decir, si el ser no puede identificar aquello que no es, el ser no puede identificarse. Lo que en última instancia está afirmándose en esta concepción ontológica es que al ser lo define eminentemente su estado de pureza. Lo que está afirmándose aquí en esta praxis diplomática de Alberto Muñoz Bernaza y de Marco Fidel Suárez es que al ser lo define su pureza. Es decir, entre más resguardado se encuentre el ser, entre más murallas limítrofes se le ponga, entre más inmunizado se encuentre frente al otro, más rebosante de existencia estará ese ser. ¿Sí? Por el contrario, entre más abierto se encuentre a recibir el contagio del otro, entre más débiles sean sus murallas, entre más expuesto se halle, más deteriorado estará en su calidad existencial. Menos será. De acuerdo a esta concepción de Alberto Muñoz Bernaza y Marco Fidel Suárez, un ser amurallado por límites impenetrables, un ser acorazado, un ser con límites impenetrables, será un ser rebosante de existencia. Mientras que un ser, digamos, permeable, un ser abierto al contagio, será un ser anómalo, débil, en carencia permanente. Por esta concepción ontológica, Alberto Muñoz Bernaza y Marco Fidel Suárez, por esta concepción, por este imaginario, ellos consideraban que el ser nacional debía estar amurallado con un límite. No solo un límite en lo concerniente a la nación, al territorio, sino que para ellos los límites debían ponerse en todos los ámbitos de la vida. Por ejemplo, Alberto Muñoz Bernaza, en sus libros, en uno de sus libros que se titula Orígenes de la identidad nacional, Orígenes de la nacionalidad ecuatoriana. Alberto Muñoz Bernaza, en ese libro, Orígenes de la nacionalidad ecuatoriana, él afirma que es indispensable levantar límites en torno a las tradiciones nacionales, para impedir que los extranjeros dañen esas tradiciones nacionales. Entonces, fíjense cómo el límite no solamente hay que trazarlo en el territorio, sino también en las tradiciones. Es decir, para Alberto Muñoz Bernaza, había que levantar límites en torno a las tradiciones para impedir que el contagio foráneo las fuera a pervertir, las fuera a deteriorar, las fuera a desaparecer. Es decir, para evitar que ese contagio de afuera vaya a menoscabar el ser de estas tradiciones nacionales. Lo mismo, exactamente lo mismo pensaba Marco Fidel Suárez. Si ustedes revisan los 5 tomos del libro Los sueños de Luciano Pulgar, que escribió Marco Fidel Suárez, él frecuentemente en ese libro explica, afirma e insiste en que la lengua nacional, lo que él denomina como la lengua nacional, debe protegerse con murallas normativas que impidan la entrada de extranjerismos. Es decir, para Marco Fidel Suárez, para él,
el verdadero significado de las palabras se encontraba en su origen etimológico, en una supuesta esencia donde no había sido tocada esa palabra por el habla. Entonces, esta concepción ontológica, esta concepción del ser, de Alberto Muñoz Bernaza y de Marco Fidel Suárez, esta concepción según la cual sin límites no hay ser, esta concepción según la cual el ser debe amurallarse, debe cerrarse sobre sí mismo para impedir el contagio de afuera, esta concepción ontológica no operaba únicamente para las cuestiones referentes a los asuntos geográficos nacionales de entre Colombia y Ecuador. Esta concepción ontológica operaba en todos, absolutamente en todos los ámbitos de la vida. Ellos constantemente, tanto Alberto Muñoz Bernaza como Marco Fidel Suárez, constantemente en sus libros claman para que se pongan murallas, límites en torno a las tradiciones, en torno a la lengua, en torno a las costumbres, para impedir que esa lengua, esas costumbres, esas tradiciones se vean empañados o malogrados por costumbres foráneas. Ahora bien, Profe, dime, adelante. a ver, teniendo en cuenta estas concesiones de estos dos personajes de Bernaza y Marco Fidel Suárez, defensores de alguna manera de esa división para de alguna forma darle orden, para darle ese límite, iría en contravía de pronto del pensamiento que tenía Simón Bolívar de crear una patria grande, como le llamaban, de querer pues que todos estos países que él libertó fueran una sola nación, que compartieran de pronto no solamente la parte social, política, religiosa, económica. Sería, digamos, muy contrario a lo que estos dos pensadores están planteando allí, el Pues, pensamiento de Bolívar. Freddy, en términos geográficos sí, pero hay que evaluar en términos filosóficos, porque habría que averiguar dónde quería poner el límite Simón Bolívar y qué tipo de límite quería poner. Entonces ponte que Simón Bolívar no quería poner el límite aquí en Rumichaca, ponte que él lo quería poner al sur del Perú, al sur de Bolivia. Y supón que Simón Bolívar quería poner el mismo límite, la misma clase de límite que Alberto Muñoz Bernaza y que Marco Fidel Suárez impusieron aquí en Rumichaca. Simón Bolívar quería poner el mismo tipo de límite, pero al sur de Bolivia y de Perú. Entonces, geográficamente sí había diferencia, pero filosóficamente no. ¿De acuerdo, compañero Freddy? Listo, profe. Entonces, digamos lo siguiente, ¿sí? Quiero que veamos, quiero que leamos el siguiente fragmento del libro Los sueños de Luciano Pulgar, de Marco Fidel Suárez, donde se evidencia claramente esa concepción ontológica, ese imaginario, según el cual sin límites no hay ser. Pero también quiero que leamos ese fragmento para que notemos el carácter prescriptivo, el carácter impositivo que acompaña ese imaginario. ¿Sí? Permítanme comparto. ¿Quién podría ayudarme con la lectura, por favor? Yo, profe. ¿Sigo? Dice, pero nuestra lengua, si tiene de su propio suelo y caudal buena cantidad de términos castizos, con los cuales me parece que podría airosamente detener los galicismos que le baten las murallas, no por carecer ella de medios de defensa, sino por puro descuido y olvido del amor patrio. Sí, por falta de amor patrio, porque la lengua es la patria, porque el idioma, después de la religión, es la nota primera y el carácter más hondo y el relieve más elevado de los pueblos. Bien decía Barbie, no sé cómo se pronuncia, que los descuidos
en estas materias deberían calificarse de atentados e incluirse en el Código Penal. Exageración hay en esto, pero la verdad es que si la desidia de unos, la necedad de otros y la frivolidad de muchos que desprecian y hieren adrede el habla nativa, no puede recibir pena legal, sí deberían ser objeto de social reprobación. Suárez, 1926, tomo 2, 99. Muchísimas gracias, Samir. Muchísimas gracias. Qué chévere la entonación que le has puesto a esa lectura. Muchas gracias, Samir. Miren, estimados, fíjense lo que está diciendo aquí Marco Fidel Suárez. Los galicismos, es decir, términos extranjeros, quieren tumbar las murallas de la lengua nacional. Entonces, fíjense cómo él concibe que lo nacional tiene que estar resguardado por murallas y cómo él concibe que lo extranjero es una amenaza. Y él dice, necesitamos llenarnos de amor propio para evitar esas amenazas. Incluso habla de que hasta merecería cárcel el que se deje impregnar de un ser extranjero. O sea, es una cuestión nacional llevada al extremo, donde lo nacional es una pureza que no puede ser tocada por lo extranjero. Lo que, en otras palabras, está pidiendo ahí Marco Fidel Suárez es que se le pongan límites al habla para frenar esos contagios dañinos que vienen de afuera, esos contagios que deterioran el ser. Lo que yo quiero destacar aquí es que el límite en el ser es el límite que Alberto Muñoz Bernás y Marco Fidel Suárez consideran una condición sine qua non del ser. Ese límite que ellos dos defienden, permítanme, dejo aquí de compartir, ese límite que ellos dos defienden, compañeros, no es una condición propia del ser, sino que ese límite pareciera ser más bien una cualidad que ellos le imponen al ser. Es decir, Marco Fidel Suárez y Alberto Muñoz Bernaza le trazan límites a la tradición para evitar que los extranjeros la sigan contaminando. Y le levantan murallas al habla para impedir que las personas le sigan adjudicando significados equivocados a las palabras. ¿Sí? El límite, en otras palabras, no es una cualidad que ellos están observando en el ser, sino que es una condición que ellos desean adjudicarle al ser para resguardarlo, protegerlo, conservarlo, para defenderlo del exterior, porque ellos consideran que ese exterior es amenazante y peligroso. El límite, repito, no es una cualidad del ser, sino que es la marca del deseo de ellos puesta sobre el ser. Yo quisiera mostrar aquí en el tablero un ejercicio pueril, digamos un poco pueril, pero que me puede servir de ilustración para lo que estoy intentando decirles, ¿sí? Entonces, permítanme, aquí comparto el tablero. Muy bien, entonces, ¿me confirma si estoy compartiendo ahí el tablero? Sí, profe. Muy bien. Entonces, digamos lo siguiente. Miren, sin límites no hay ser. No hay nada. Sin límites no hay nada. ¿De acuerdo? Pero luego, si yo creo un límite, si yo creo un borde, si yo creo una periferia, de inmediato aparece un ser. Miren, yo creé un límite y de inmediato me apareció un ser. Llámele a este ser como usted quiera. Llámele territorio,
llámele bola, llámele conjunto, llámele línea, llámele redondo, llámele desfigurado, pero ya hay un ser. Cuando yo trace el límite, ya algo es. Sin el límite, nada es. Con el límite ya hay algo que es, que ya tiene existencia. Pero ahora, como efecto de la creación de ese límite, como consecuencia de este trazado limítrofe, el ser automáticamente me queda dotado de una pureza. Automáticamente me queda dotado de una pureza. ¿Se dan cuenta? Queda dotado de una pureza. De una esencia. Y esta esencia, esta pureza, le pertenece solo a él y a nadie más. Es una esencia o una pureza que en realidad no existía previamente, sino que el límite la inventó. Esta pureza no la había. Esta pureza es una invención del límite que yo le quise poner para crear un ser. Entonces, des en cuenta cómo funciona este mecanismo. Lo colombiano no existía. Existía la Nueva Granada, existían otras condiciones sociopolíticas. Se inventa lo colombiano, se le pone un límite y se crea ahora una pureza que hay que defender. ¿Y defenderla de qué? De ese exterior que me amenaza, que concibo como violento. Entonces, yo quisiera reflexionar sobre lo siguiente. Ya entendemos un poco cuál es la concepción filosófica al momento de imponer límites. Ahora, reflexionemos sobre lo siguiente. ¿Por qué razón Alberto Muñoz Vernaza y Marco Fidel Suárez, por qué razón ellos pretendían de dotar de pureza a este ser nacional? ¿Por qué consideraban que era necesario levantar unos límites impenetrables en el ser ecuatoriano y en el ser colombiano? ¿Por qué consideraban ellos que había que custodiar y resguardar esas purezas nacionales que se habían inventado? En un pasaje de sus memorias, Marco Fidel Suárez explica muy brevemente cuál es el propósito del Partido Conservador. Y Marco Fidel Suárez dice que el propósito del Partido Conservador es calificar y resguardar la libertad de los sujetos. Yo quiero invitarlos a que leamos esa cita, ¿vale? Por favor, ¿quién podría ayudarme con la lectura? Muchas gracias. Buenas noches, profe. Gracias, compañero. Adelante. Es en el santuario donde está guardado y custodiado en forma imperecedera el metro moral del derecho, que es la revelación cristiana, mucho más eficaz para calificar y resguardar la libertad que las variables e inseguras normas de orden filosófico. Muchísimas gracias, compañero. Muchísimas gracias. Disculpen, no quería dejar de compartir. Muy bien. Entonces, miremos lo siguiente. Me llama mucho la atención lo siguiente. Aquí dice Marco Fidel Suárez dice que el propósito del Partido Conservador es calificar y resguardar las libertades del sujeto. Y él dice que eso se logra con la religión, mas no así con las variables e inseguras normas de orden filosófico. Es decir, con la religión podemos calificar y resguardar la libertad, mas no así con la filosofía. Y yo creo que Marco Fidel Suárez tenía muchísima razón.
Si el objetivo es calificar y resguardar la libertad de los sujetos, por supuesto que el instrumento debe ser la religión, porque la filosofía lo que hace es todo lo contrario, es más bien liberar al sujeto y enfrentarlo a su propia condición, mientras que, como muy bien lo dice ahí Marco Fidel Suárez, la religión, la revelación cristiana, sí es eficaz para calificar y resguardar la libertad de los sujetos. Entonces, lo que está diciendo ahí Marco Fidel Suárez es que sin el límite habría sido imposible que se cumplieran estos dos objetivos. El objetivo de calificar y el objetivo de resguardar la libertad de los sujetos. Porque la línea limítrofe les permitió a ellos dos, a Marco Fidel Suárez y Alberto Muñoz Bernaza, calificar y resguardar a los sujetos. Miren, ¿cómo les permite calificar? Porque cuando yo trazo una línea limítrofe, puedo ubicar a los sujetos en el adentro y en el afuera. Permítanme, les comparto nuevamente. Entonces, al trazar esa línea limítrofe, borrémosle por aquí. Al trazar esa línea limítrofe y al dotar de pureza el ser, en este momento yo ya puedo calificar a los sujetos. ¿Cómo los voy a calificar? Ubicándolos en el adentro o en el afuera. ¿Sí? Entonces, vamos a señalar con este. ¿Los ubico en el adentro o los ubico en el afuera? ¿Los ubico en el bien o los ubico en el mal? ¿Sí? ¿Los ubico en lo puro o los ubico en lo impuro? Un juzgamiento que va a determinar si el sujeto está empleando correcta o incorrectamente su libertad. Y veamos el otro objetivo. El otro objetivo consistía en resguardar. Es decir, consistía en anclar al sujeto al lado limítrofe que le había sido asignado, manteniéndolo en una esencia fija, perenne, sin permitirle moverse de ese lugar existencial que le había correspondido ocupar. Bien fuera adentro o bien fuera en el exterior del límite. Entonces miren ustedes cómo invento un límite, ¿sí? Me invento un límite, creo un ser, a ese ser le asigno una pureza y luego quedo capacitado, de inmediato quedo habilitado para calificar a los sujetos. Y puedo ya en ese momento decir cuál sujeto es puro y cuál sujeto es impuro. Cuál sujeto es bueno y cuál sujeto es malo. ¿Sí? Álvaro, adelante, tienes la palabra. Profe, mire que lo que usted me está explicando me lleva a lo de los resguardos, porque los resguardos manejan eso perfectamente. Y entonces me preguntaba, porque en un resguardo sucedió algo. Usted deja de ser indígena porque usted salió del territorio. Entonces le quitamos todos los derechos. Entonces, en mi cerebro no entendía yo eso. ¿Por qué? ¿Por qué tienen que someterlo a un determinado lugar para reconocerlo como un ser que pertenece a esa etnia? Si uno no tiene por qué, dentro de la genética, permanecer anclado a los caprichos, porque son caprichos de los poderosos, para subyugarlo, para dominarlo y prácticamente, perdón la expresión, para esclavizarlo. Pero con lo que usted me explica, entonces ya entiendo cuál es la dinámica, profe. Gracias, muy amable. Muchísimas gracias a ti, Álvaro.
por ¿Me ese permite, profe? ilustrativo ejemplo. Henry, adelante, te escuchamos. Profe, no se escucha. No sé si me están escuchando. Hola, ¿me escuchan ahí? Ahí sí, Sí, profe. sí se le escucha. Tal vez estaba hablando con el Me- micrófono apagado. Te agradecía muchísimo, Álvaro, te agradecía muchísimo por ese interesante ejemplo que nos ponías y por ese ilustrativo caso. Sí, mira, es esta mentalidad, Álvaro, este imaginario de que el propósito es calificar y resguardar. Si lo que yo quiero es calificar y resguardar al sujeto, trace un límite y determine qué es lo puro y qué es lo impuro. Y trácelo a su conveniencia. Y eso le va a permitir gobernar y le va a permitir dominar. Entonces, Profe. adelante, Freddy. A ver, recordando algo de Marco Fidel Suárez, sabemos de que, pues, aparte de ser político, pues, tuvo mucho que ver con las letras, ¿no? Y precisamente su vínculo con la religión católica, el Partido Conservador Colombiano, va muy de la línea con la Iglesia Católica. De ahí a que él, de pronto, en todos esos tratados, en esa parte narrativa, él siempre busca como destacar eso, esa tendencia, digamos, de la religión en la parte de marcar la moralidad en el hombre. Sí, entonces se ve claramente de que va como que en esa dirección, muy contrario a lo que es la otra corriente partidista tradicional de Colombia, que es el liberalismo. Entonces él en esa parte hace unos aportes muy importantes, buscando siempre que el hombre vaya en esa dirección moralista que le impone de alguna manera la fe católica, de la cual él es muy apegado, o de esa tendencia, ¿no? Gracias. Excelente apunte histórico, Freddy. Excelente apunte histórico. Sí, él es religioso y la función de la religión es defender los límites. La función de la filosofía es cuestionar los límites. Por esa razón, Marco Fidel Suárez, de una manera muy lúcida, muy lúcido él, dice, si lo que queremos es calificar y resguardar la libertad de los sujetos, la filosofía no nos sirve, es la religión. Entonces, como conclusión de esta primera parte donde he abordado el discurso de la pureza ideado por las naciones, miren, nosotros podemos decir que la adjudicación de un límite al ser no tenía como objetivo propiamente proteger al ser de esa amenaza extranjera, ni tampoco resguardar esa supuesta pureza presente en el ser. Permítame, comparto aquí. ¿Sí? Cuando yo creo el límite, cuando yo invento el límite, la función de este límite, yo la puedo justificar diciendo que he creado este límite para defender esta pureza. Esa es la justificación que yo le puedo dar. ¿Sí? Creé el límite para defender esa pureza. Pero lo que me demuestra la ontología es que es al contrario. Es el límite el que inventa esa pureza. Entonces yo lo justifico diciendo, no, me tocó crear este límite para defender esta pureza. Pero resulta que la verdad fue que al inventar el límite surge la pureza. ¿Sí? Entonces, el objetivo del límite, el objetivo de crear un límite, no es resguardar esa supuesta pureza presente en el ser, ni tampoco liberarlo de anomalías existenciales. Nosotros podemos afirmar que el trazado de un límite en el ser, el límite tiene como único objetivo calificar y resguardar al sujeto. ¿Qué significa calificar y resguardar? Significa nada más que juzgar y condenar. Entonces, ¿para qué es el límite? Para juzgar y condenar de acuerdo al límite que yo, como representante de la nación, he trazado a mi conveniencia.
Creo que tengo por aquí algunas personas con la mano levantada. Maribel, adelante, te escuchamos. Gracias, profe. Haciendo como un recorderis, las expulsiones vienen desde etapas muy antiguas, ¿no? Actualmente se maneja en los cabildos la persona no grata, ¿no? Entonces esa es una forma de protegerse ellos mismos. También quisiera hacer una crítica a los cabildos cuando expulsan de su comunidad a personas que no apoyan a su ideal político, ¿no, profe? Y hasta qué punto pues la nación está viciada, ¿no? Por ese poder, está viciada. Y cuando surge la rebeldía, surgen las revoluciones. Esa es una constante, ¿no? Cuando no voy caminando contigo, no comulgo con todas tus ideas, entonces me vuelvo el rebelde. Gracias, profe. Excelente, excelente apunte, Maribel. Muchísimas gracias, Maribel. Henry, adelante, te escuchamos. Profe, yo no estoy de acuerdo con unas dos situaciones planteadas, y sobre todo en esa diferencia que se establece entre lo puro y lo impuro, entre lo que está en el marco de la religión es lo que está dentro del límite, y eso es puro, y lo que está fuera de esos límites es lo impuro, es lo filosófico. ¿Me escuchan? A usted sí, profe, Ontológicos pero al profe Henry se filosofísicos le que articulan. perdió. No lo escuchamos al profe Henry. No, entonces estoy mal de sonido, profe. Ahorita Sí, sí, no sí se te se lo escucha, escucha. Henry. No, profe, entonces ya me olvidé de la idea. Bueno, profe, yo quería comentar una metáfora de José Saramago, escritor portugués, sobre los límites y en las intermitencias de la muerte. Esa fábula es muy hermosa. Dice, ¿qué sucedería en una geografía, en una región donde no penetre la muerte? Entonces ahí ya se crea un límite. Y solamente se vuelven o adquieren una especie de eternidad aquellos que quedan dentro de ese límite. Gracias, Henry. Mil y mil gracias por tu aporte, Henry. Empieza. Muchísimas ¿De que sí me gracias. escucha? Se te ¿Sí me escucha y están se escuchando, va. Se compañero? escucha y se va. Parece que ahí, Entonces, hablando de las intermitencias de la muerte, hay una intermitencia ahí en tu sonido, a Henry. difícil, profe, el sonido también se le corta a usted, profe. ¿A mí también se me escucha entrecortado? No, compañero. Profe. No, profe. No, usted se escucha bien, profe. A profe Henry. Ok, miren, quiero mostrarles lo siguiente. Profe, cedo la palabra a la persona porque creo que tengo problemas de sonido. A ver Vale, si Henry. arreglo por acá. Gracias, profe. A ti, Henry. Miren, compañeros, esta cuestión, no solamente la entendamos desde el punto de vista territorial, sino que entendámosla desde toda la concepción de vida. Recuerden que Marco Fidel Suárez quería ponerle límites al habla. Y recuerden que Alberto Muñoz Bernaza quería ponerle límites a las tradiciones. Compañeros, el profe salió de la reunión. ¿Me escuchan? Sí, lo escuchamos. Profe Henry, mejor salga y vuelva a entrar, porque creo que usted está con problemas. Ok, entonces continúo. Miren, esta metodología, digamos, de trazar límites, trazo el límite, invento, creo. El límite me permite crear la pureza, ¿sí? Me permite crear lo normal, ¿de acuerdo? Esta metodología, esta concepción ontológica, del ser, no solo servía para gobernar o para cuestiones territoriales, sino que era aplicada en todos los ámbitos de la vida.
Recuerden que aquí también le trazaron límites al habla, a las tradiciones, a las formas de ser. Incluso, actualmente, esta misma concepción ontológica uno la ve aplicada en la sociedad para cuestiones relativas a las construcciones de género. Usted trace un límite y usted ubica aquí, dentro del límite, al hombre y a la mujer. Y todo lo que quedó por fuera de esta pureza es declarado como anormal. Entonces, lesbianas, gays, travestis, homosexuales, bisexuales, transexuales e intersexuales, todo queda como lo impuro, como lo que queda por fuera de lo normal, todo queda como lo anormal. Entonces miren que esta concepción de límites sigue vigente, este imaginario sigue vigente en muchas de nuestras concepciones. Y cuando nuestras concepciones se fundamentan en principios religiosos, tienden a ubicarse precisamente ahí, en esa concepción de límites de que lo que quedó adentro es lo puro, lo bueno, lo normal, y lo que quedó afuera como lo anormal. Angélica, adelante, te escuchamos y luego sigue Samir. Adelante. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Claro, la idea del límite, de cómo las sociedades y los territorios han sido divididos, también han dividido el pensamiento y han dividido los valores sociales y éticos que una sociedad debería estar construida y forjarse día a día, ¿no? Entonces, han sido tanto esos límites pegados pegados a sesgos religiosos, a sesgos políticos y a ideologías políticas que lastimosamente no construyen país, que en este momento aquí en Colombia y en nuestra ciudad, en Pasto, no se permite salirse del límite realmente, ¿no? El que no está sujeto al límite realmente no es sujeto de derechos, no es sujeto de derechos y tampoco es un sujeto de derecho. Entonces ya vemos, por ejemplo, cómo Angélica, es juzgado y condenado. Es juzgado y condenado. Para eso es el y por límite, eso, para poder juzgar y por eso, condenar. sí, y por eso miramos que el 24 de noviembre, aquí en la ciudad de Pasto, lastimosamente capturan a 8 de los compañeros que hicieron parte de todo el proceso del paro nacional. Hoy, lastimosamente, porque no nos permiten salirnos del límite, porque es prohibido en este país pensar diferente, proponer alternativas y límites diferentes, pues uno de ellos hoy fue condenado a muchos años de cárcel, un chico estudiante de ingeniería civil. Entonces vemos que los límites realmente no solamente son límites territoriales, sino límites de pensamiento, y de un pensamiento que no permite la diversidad. La diversidad no existe. Se permite y se quiere encajonar hacia lo uniforme, hacia lo lineal, hacia la homogeneidad. Salirse de ese límite lineal es prohibido. Aquí en Colombia vemos realmente una persecución al pensamiento tremendo, una persecución a la diversidad, porque no hemos entendido que podemos ser tan diferentes, podemos ser tan uribistas como tan izquierdistas o como tan de centro, como sencillamente seres humanos, que podemos construir, independientemente de la posición del pensamiento. La diversidad es para construir, no es para dividir. Pero los límites que tenemos territoriales se nos han marcado tanto en el pensamiento político y en el pensamiento social y ético, de formación de nación, de formación de país, que realmente estos son los resultados. Aquí en Colombia no se permite pensar diferente, y salirse del límite realmente es para, Isabel,
es para realmente ser castigado, ser condenado y ser sepultado en una prisión o entrar a esa larga lista de los 6.402 falsos positivos de Álvaro Uribe Vélez. Es eso, lastimosamente, en nuestro país. Una decadencia de país, una decadencia de política, una decadencia de que realmente nos, o sea, esos límites, ¿hasta cuándo los vamos a tener que tener en nuestro pensamiento y en nuestra cabeza? ¿No? Es una complicada, o sea, no solamente es el límite territorial, ya es el límite de pensamiento muy fuerte, muy demarcado, más que de territorio, ya es de pensamiento, y nos ha llevado hasta estas consecuencias donde nuestros muchachos, por el simple hecho de querer ocupar un espacio real dentro del país, pues se tienen que ver abocados a este olvido y a esta condena de años y de años en una cárcel. Muchas gracias, profe. Gracias a ti, Angélica, por ese valiosísimo aporte. Muchas gracias. Samir, te escuchamos. Adelante. Profe, desde hace ratico venía escuchando la disertación que hacía. En primera instancia, pues me parece que lo del lenguaje en cierta medida es como imposible salvaguardarlo, ¿no? Porque una de las características principales del mismo es que es dinámico y que siempre se transforma. Entonces, por allí yo creo que Marco Fidel Suárez la tenía un poquito perdida porque, pues digamos que de alguna manera eso es imposible de que se quede estático y porque el lenguaje en sí también se resignifica, se recrea y demás. Eso como primera cuestión. La segunda, abordando los procesos de globalización, me parece que también pues el mundo ha entrado desde hace mucho tiempo ya en una cuestión de negociaciones entre homogenizar todo el pensamiento de todo el mundo y poner límites. Cada cultura intenta y está en todo su derecho de salvaguardarse y defenderse, pero de alguna manera ahí sí también es permeada, ¿no? Y lo que da resultado a las culturas híbridas, como lo diría Canclini. Y lo tercero de mi intervención es mencionar lo que acabó de comentar la compañera. Yo que ella preguntaba que hasta cuándo, ¿no? Estos límites y estas cosas. Y resulta y pasa que esto ha venido desde tiempos inmemorables y seguirá viéndolos hasta que la humanidad ya, ya no sea, más o menos por decirlo así. ¿Por qué? Porque hay muchos casos, ¿no? En donde se fijan límites, pero también surge esa contradicción del otro que quiere como cambiar esa homogenización. Se me ocurren varios casos, ¿no? En primera instancia, uno del extranjero hace unos días, yo no sé si ya lo matarían, en Corea del Norte, mal no estoy, un muchacho filtró una serie, Juegos del Caracol, Juegos del Calamar, algo así se llama la serie, y por ese simple hecho, allá que tienen un autoritarismo ni el berraco, entonces al chino lo van a matar si es que ya no lo mataron. Pero este mismo autoritarismo y esta misma cosa de los límites también a veces se vuelve un poco fastidiosa y odiosa. En Colombia hace poco yo miré un debate que muy probablemente tenía sus razones muy fundamentadas entre quién accedía y quién no al pacto histórico, que es algo a lo que pues todo el mundo debería camellarle y pues para ver si cambiamos este país. Pero comenzamos con esas disputas de que no, que esta persona no, que al final que esta sí, que esta no, que esta tal vez, ¿no? Como imponiendo esos mismos límites que usted menciona
y al final el resultado siempre es el mismo y siempre llega a ser triste. Y me acuerdo ya para terminar de un versículo bíblico que dice, el hombre ha dominado al hombre para perjuicio suyo. Casi nunca nos hemos podido poner de acuerdo para romper los límites y fijar unos un poco más equitativos, en donde todos podamos hacer lo que la compañera tanto menciona, ¿no? Una Colombia mejor, un mundo mejor y demás. Pero es la misma naturaleza humana la que nos lleva a todas estas cuestiones como tan desagradables en sí, porque pues por una es bueno conservar lo del idioma. En donde yo trabajo, el idioma aguapit se ha preservado, se ha mantenido, pero siempre tiene los estudiantes, a medida que va pasando el tiempo, como que lo van perdiendo, ¿no? Y a veces como que lo recuperan y lo pierden y lo recuperan y lo pierden y ahí está como en ese tira y afloje. Y bueno, eso es la pérdida de la identidad, pero también es negarse ese proceso en caso de cerrarse, de conocer lo otro, la interculturalidad y lo demás. Eso sería, profe, mi intervención. Excelente, Samir, excelente. Muchísimas gracias a Samir y Maribel, ¿cierto? Maribel fue la que participó anteriormente, ¿cierto? No, la profe Luz Angélica. Angélica, ok. Angélica Ocaña y Yasimar Samir. Muchísimas gracias a ambos. Yo quiero decir algo primero de lo que dijo Samir y luego unir dos ideas que han manifestado ustedes dos. En efecto, Samir, es un despropósito que Marco Fidel Suárez hable de las murallas de la lengua nacional. Imagínate que él habla de una lengua nacional. ¿Cuál es la lengua colombiana? No existe, se la inventa al ponerle unos límites. Y segundo, le pone límites. ¿Cómo le va a poner límites al habla? Si eso es un despropósito, pero él se los pone. ¿Y sabes por qué se los pone? Para custodiar la pureza que se va a inventar, para custodiar esa pureza nacional, lo colombiano. Entonces se inventa esa pureza colombiana y se la inventa ¿cómo? Poniéndole límites. Y al ponerle límites a la lengua, ya puede juzgar y condenar quién habla bien y quién habla mal. Segundo que quiero destacar, lo decía Yasimar en una referencia, en una cita que nos traía, y lo decía también Angélica en un pequeño pasaje de su intervención. Yasimar decía, fijar unos nuevos límites. Angélica decía, proponer otros límites. Mucho cuidado con lo siguiente. El límite es necesario, porque sin límites no existen las cosas. Necesitamos poner límites para que las cosas sean. Si no hay un límite, la cosa no puede ser. Pero la pregunta es, ¿qué tipo de límites estoy poniendo? ¿Límites que acorazan y defienden purezas? ¿O límites que van a invitar al contagio y que me dan un ser, me permiten identificarme, pero esa identificación también me permite ser con el otro? Entonces, no estamos propiamente cuestionando los límites, sino que estamos cuestionando ese tipo de límites que se convierten en murallas defensoras de supuestas purezas, levantados con el único propósito de juzgar y condenar. Profe Duan. Henry, adelante, te escuchamos. No sé si me escuchan, profe, porque Sí, tengo por un ahí te problema de escuchamos sonido. mejor. Bueno, profe, yo que quería hacer la reflexión sobre el pensamiento de Marco Fidel Suárez. No sé si lo estamos debatiendo, pero no lo estamos defendiendo, porque yo creo que cuando él establece esos límites, los que quedan para afuera también ya limitan con el límite establecido. Es decir, tanto el que está dentro como el que está afuera ya se establece automáticamente un límite. Y lo otro es decir que lo que está dentro del límite, que converge con lo religioso, es lo libre,
es lo puro, mientras que lo que está por fuera, lo filosófico, es lo impuro, es lo que no hace acceder a las libertades, ¿no? Y hay una metáfora, les decía yo, muy bonita de José Saramago y las intermitencias de la muerte, que plantea precisamente eso, una geografía, un límite, profe, donde no penetra la muerte. Y lo que se procura en esos límites cerrados es la eternidad. Pero se da cuenta el hombre de que los límites también le roban la libertad, porque en esa obra se plantea que el hombre trata de buscar la vida fuera de, la muerte fuera de los límites. Se establece que fuera de los límites, que es lo impuro, la libertad, está la felicidad, que es la muerte. O sea, como los límites también niegan, ¿no?, cierto tipo de libertades e incluso niegan la libertad de morir. La novela es una metáfora sobre la no eternidad y sobre la, entre comillas diría, la necesidad que tiene el hombre de morir, ¿no? Y el otro, profe, pensamiento conservador, ha hecho muy mal a los países latinoamericanos, sobre todo los hispanos, ¿no? Pensamiento netamente religioso, antiliberal y condenatorio en todo sentido. Y ese es el error de Marco Fidel Suárez, ser radical en su pensamiento conservador religioso. La filosofía ayuda mucho, porque estamos analizando a Unamuno como filósofo, ¿no? Y luego eso lo corrobora Gasset cuando dice el ser es el yo y las circunstancias, es decir, el yo es el límite, las circunstancias es lo que lo rodea, lo que está fuera de esos límites. Gracias, profe. Muchísimas gracias a ti, Henry, por esos valiosísimos y certeros apuntes. Muchísimas gracias, Henry. Estimados, yo tenía presupuestado ampliar un poco más la idea, sin embargo, me parece pues que ya nos quedan apenas 8 minutos para completar las 8 y que he logrado cerrar la idea de esta primera parte acerca de la ontología del límite. ¿Qué relación hay entre el límite y el ser? ¿Sí? Sobre los tipos de límites, sobre para qué se traza un límite desde el pensamiento de inicios del siglo XIX de Marco Fidel Suárez y Alberto Muñoz Bernaz. ¿Qué les parece entonces si dejamos hasta aquí la reflexión y más bien procedemos a escuchar algunos otros apuntes, algunas otras ideas que surjan respecto a lo que hemos estado conversando? Profe, yo quería hacer la pregunta y no sé, el planteamiento de su tesis se fundamenta en este hecho histórico, ¿no?, que incluso creo que hay fotografías muy antiguas del encuentro de estos dos personajes políticos acá en la frontera. Pero su tesis no es defender la importancia de los límites, o entendí mal, profe. Bueno, simplemente sí, profe, eso es. Ya. Yo lo que defiendo en la tesis es que la comunidad de Montañuela, ¿sí?, fue cercenada del resguardo indígena de Chiles por la incisión que realizaron Colombia y Ecuador mediante dispositivos ideológicos. Es decir, mediante el registro civil, mediante la imposición de nuevas estructuras territoriales. Montañuela fue desprendida del resguardo indígena de Chile y quedó perteneciendo a Ecuador, y el otro quedó perteneciendo a Colombia. Esa incisión, esa fractura que realizó la nación, tenía como propósito inventar un límite que le permitiera a cada nación, a Colombia y Ecuador, adjudicarle un lugar a la pureza nacional y otro lugar a la impureza extranjera. Entonces, con el límite, Colombia identificó dónde estaba la pureza colombiana y dónde estaba la impureza extranjera. A su vez, Ecuador hizo lo mismo. Con el límite identificó dónde está la pureza nacional y dónde está la impureza extranjera. Entonces, yo lo que defiendo en la tesis es que en la dimensión nacional
Montañuela se constituyó como una nueva unidad independiente llamada Comuna La Esperanza. Una nueva unidad que rompió todo vínculo de continuidad con el resguardo indígena de Chile. Permítanme, les comparto unas diapositivas aquí para presentar esta última idea. Entonces, miren, ¿sí? Colombia y Ecuador partieron el resguardo indígena de Chile con la línea nacional. ¿Sí? Entonces, esta Montañuela fue escindida, pero terminó convirtiéndose en la Comuna La Esperanza. En la dimensión nacional, estos dos lugares quedaron en oposición antagónica, la Comuna y el resguardo indígena de Chile. Ahora bien, en la dimensión mítica ocurrió todo lo contrario. La Comuna La Esperanza creó la historia de Rosendo Pascuel. Y esa historia de Rosendo Pascuel se parece mucho a la historia de Juan Chiles en el resguardo indígena de Chile. Entonces, en la dimensión mítica, ambas comunidades, digamos que se mantuvieron, ¿sí? Dentro de un mismo y único relato de la tradición oral. Un relato que habla de dos seres del otro mundo. Uno que usó bien su don mágico, que fue Juan Chiles. Juan Chiles usa bien su don mágico, lo usa para compartir con los demás. Y otro, que es Rosendo Pascuel, que usa su don mágico para enriquecerse. Entonces, miren, estas dos comunidades tienen una misma historia, ¿sí? Pero una parte de esa historia se cuenta en Colombia y la otra parte se cuenta en Ecuador. Así, con estas historias de su tradición oral, con esas historias que cuentan los mayores sobre Rosendo Pascuel en un lado y sobre Juan Chiles en el otro, las comunidades lograron sanar esa fractura binacional provocada por Colombia y Ecuador con el trazado limítrofe. Lo que yo logro demostrar en la tesis es que las comunidades no absorbieron pasivamente esos discursos de la pureza que les fueron impuestos desde Colombia y Ecuador, sino que la tradición oral les permitió a estas comunidades resignificar esos discursos para adaptarlos a su conveniencia. La comunidad absorbió, resignificó y adaptó a su conveniencia el tratado limítrofe firmado por Alberto Muñoz Bernás y Marco Fidel Suárez para convalidar así la tesis del contagio fronterizo en contra de la tesis de la conservación de la pureza nacional. Lo que yo concluyo es que la tradición oral es una modalidad de representación. Es un mecanismo narrativo mediante el cual la comunidad logra moverse a su antojo en los dominios del poder. Entonces, la comunidad les impuso una división, les impuso una pureza. La comunidad lo que hizo fue crear unas historias que convalidan el contagio en contra de esa pureza. Tenemos por aquí un compañero que era de Cumbal, ¿no? 3 profes somos de Cumbal. De pronto Y han hay escuchado. hay un profe aquí que está, el profe Félix, él es de Chile, José Félix. De pronto el compañero José Félix ha escuchado las historias sobre Rosendo Pascuel. Sí, buenas noches, profe, nuevamente, y buenas noches, compañeros, ¿no? Pues, es decir, de Rosendo Pascuel, no tanto, sin más que todo, más de Juan Chiles. Juan Chiles, se puede decir, ¿no? Que fue un hombre sabio y fue sin fronteras, ¿no? Él se dice que luchó más de 100 años en la cordillera del volcán Chiles, pues donde se habla de que hay la Laguna Verde, ¿no? Y que se entraba, hablando de lo mítico, que se entraba a la laguna y pasaba al otro lado, pues él consumía unas plantas y que se transformaba en león, en toro, en gato, ¿no? Y pues él luchó y viajó recuperando el territorio, ¿no?
también se puede hablar de que Juan Chiles tuvo unos principios, ¿no? El uno se puede decir que lo dijo labrar cordel. Y labrar cordel, pues, él, según su visión, o según la tradición, se dice que es hacer las cosas bien, con rectitud y que sirvan para la vida. También el otro principio dice desatar la letra quechua, ¿no? Más que todo, en este principio se puede decir que se desata la hebra de la vida, la comunicación con otros pueblos, ¿no? A través de la lengua. Y un tercer principio que él tenía, dice saber leer la escritura de Carlomagno, ¿no? Entonces, con eso, pues, nos da a conocer que, que hay que tener en cuenta las leyes, los pensamientos de otros pueblos. Y también, también tiene otro principio que él por allí lo reafirmó, dice, somos como el agua, la piedra y la espuma, porque mientras el agua dice vámonos, la piedra dice quedémonos y la espuma dice bailemos. Entonces, pues en cuanto a, que le digo, tenemos más el conocimiento a Juan Chiles, ¿no? De Rosendo Pascual, pues algo lo he escuchado, pero realmente no podría afirmar muchas cosas de Rosendo Pascual, ¿no? Muchísimas gracias. A ti, José Félix, gracias. Entonces, miren, ¿se acuerdan la diapositiva que les mostré? Juan Chiles se cuenta en el lado colombiano y Rosendo Pascual en el lado ecuatoriano. Pero Juan Chiles y Rosendo Pascual hacen parte de la misma historia. Como si fuera la historia de Abel y Caín. La misma historia, pero personajes diferentes de esa historia. Entonces, de esta manera, la comunidad logró, primero, convalida la diferencia. Somos diferentes. Somos diferentes en qué sentido, que acá es Rosendo Pascual y allá Juan Chiles. Pero en el sentido mítico, contagian, porque dicen, somos parte de la misma historia. Solo que nosotros contamos una parte de esa historia y ustedes cuentan otra parte. Eso es, estimados, apreciados colegas, docentes. Quisiera reiterar entonces como el compromiso en el que quedamos para el próximo jueves. Quienes puedan me envían por favor su resumen, su trabajo, su resumen de su trabajo de tesis para yo estar un poco más empapado de las temáticas. Y vamos a destinar un tiempo para parejas o grupos y vamos a conversar sobre el trabajo que van a hacer y en la medida de lo posible brindar alguna orientación, brindar alguna indicación, brindar alguna entrada, alguna luz que pueda ayudarles a ustedes, ¿sí? Entonces, quedamos de esa manera, estimados. También los que quieran pueden estar en todas las asesorías, no hay ningún problema. Yo les agradezco muchísimo, muchísimo por todo lo que han ustedes aportado el día de hoy. Les agradezco muchísimo por todas sus participaciones, por todas sus ideas, por todo lo que, el tiempo, por toda la dedicación y el esfuerzo que han dejado hoy aquí. Muchísimas gracias por ello. Quedo atento a cualquier cosa a través del WhatsApp. Pueden contar conmigo, me avisan lo que les pueda servir con muchísimo gusto. Muchas gracias a todos y una feliz noche. Gracias, profe. Muchas gracias. Muchas gracias.